El sol de Veracruz caía con un peso plomizo sobre los muros descascarados de la hacienda Los Olvidados, donde el aire denso y húmedo de la selva parecía devorar los restos de la gloria colonial. Santiago Mendoza bajó de su sub blindado con una mueca de asco, ajustando su traje italiano mientras sus zapatos de cuero fino se hundían en el lodo podrido del camino principal. A su lado, Isabela y sus hijos ni siquiera levantaron la vista de sus teléfonos móviles, ignorando el imponente paisaje de palmeras y trepadeiras que asfixiaban el jardín principal. El silencio del lugar solo era roto por el chirrido de las cigarras y el eco seco de los portazos de los vehículos de lujo. No había un saludo, ni un gesto de afecto, solo una frialdad corporativa que invadía el espacio sagrado de los ancestros. La estructura de la casona exhalaba un aroma a madera vieja, humedad y un misterioso rastro de hierbas secas que emanaba directamente del sótano sellado bajo llave. Santiago caminó por el pasillo central, ignorando las fotografías familiares cubiertas de polvo, hasta llegar a la cocina donde doña Elena, su propia madre, intentaba encender un pequeño fogón. Sin mediar palabra, Santiago golpeó la mesa con una carpeta llena de documentos legales, haciendo que la anciana retrocediera con un temblor casi imperceptible en sus manos nudosas. El contraste era brutal. La opulencia de los relojes de oro de la familia Mendoza frente a la túnica de manta sencilla y limpia que vestía la matriarca. El aire se cargó de una tensión eléctrica, una mezcla de desprecio moderno y una dignidad antigua que se negaba a doblegarse. Con un movimiento brusco y carente de cualquier rastro de humanidad, Santiago arrebató de las manos de doña Elena la caja de madera donde ella guardaba sus frascos de medicamentos importados de alta gama. «Ya basta de fingir que sabes cuidarte, madre. Esta negligencia termina hoy por tu propio bien», sentenció con una voz gélida que no admitía réplica. Mientras Isabela observaba con indiferencia desde el umbral, Santiago caminó hacia el antiguo pozo de piedra del patio central y arrojó cada uno de los envases al fondo del agua oscura. El sonido de los frascos golpeando el fondo fue el punto final a la autonomía de la anciana. Un acto de crueldad disfrazado de falsa preocupación médica. La familia se instaló en las habitaciones superiores, dejando a Elena sumida en una oscuridad física y emocional, tratándola como un mueble estorboso. El clímax de este primer encuentro ocurrió cuando Santiago, tras destruir el tratamiento, le entregó a su madre un vaso de agua con una palmada condescendiente en el hombro, dándole la espalda de inmediato. La indignación latía en el ambiente, mientras el equipo de abogados de Santiago comenzaba a medir las tierras para el futuro resort de lujo, ignorando a la anciana. La mirada de Elena, sin embargo, no reflejaba derrota, sino una paciencia milenaria que parecía observar el alma rota de su hijo con una profunda y silenciosa compasión. Los espectadores pueden sentir cómo la injusticia se retuerce en el estómago viendo a un hombre poderoso humillar a quien le dio la vida por un puñado de dólares. Era el inicio de una guerra invisible entre la arrogancia del presente y la sabiduría inamovible de un pasado que aún respiraba. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora, cuéntanos desde qué ciudad o país nos estás viendo para enviarte un saludo especial en los comentarios. El conflicto apenas comienza en la hacienda Los Olvidados. El pasado de la familia Mendoza estaba construido sobre cimientos de silencio y ambición desmedida, un vacío afectivo que Santiago intentaba llenar con transacciones millonarias. Desde muy niño, Santiago fue enviado a internados de élite, creciendo con la idea errónea de que su madre, doña Elena, lo había abandonado para dedicarse a sus tierras. Ese resentimiento se transformó en una coraza de hielo que ahora
dictaba cada una de sus acciones como líder de la poderosa farmacéutica familiar. Para él, el amor era una debilidad variable que no figuraba en sus hojas de cálculo, y la hacienda no era más que un activo depreciado. Mientras tanto, Isabela educaba a sus hijos bajo la misma premisa. El estatus social y el dinero eran las únicas métricas válidas para medir el éxito de una persona. Doña Elena, a pesar de la exclusión y los desaires constantes de su propia sangre, mantenía una presencia que irradiaba una humanidad inquebrantable en cada rincón de la casa. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo en la tierra, guardaban el conocimiento secreto de las raíces de Huaco y el poder regenerador del tepescohuite. Ella no necesitaba los químicos caros que Santiago había arrojado al pozo, pues su cuerpo respondía a una farmacopea mucho más antigua y espiritual. Al caer la noche, mientras la familia se encerraba en sus habitaciones con aire acondicionado, Elena salía al jardín acompañada únicamente por don Tacho, su fiel capataz. Juntos, bajo la luz de la luna llena de Veracruz, recolectaban cortezas y hojas, manteniendo viva una tradición de curandería que la modernidad de Santiago pretendía erradicar por completo. Don Tacho funcionaba como el soporte físico de Elena, una sombra silenciosa que conocía cada herida emocional de la familia Mendoza y custodiaba el honor de la matriarca. Él observaba con ojos vigilantes cómo Santiago y sus abogados despojaban a la anciana de sus muebles más queridos para limpiar el espacio para los inversores. El vínculo entre Elena y Tacho era de una lealtad absoluta, un contraste directo con la relación transaccional que Santiago mantenía con su propia esposa e hijos adolescentes. En los pasillos de la hacienda, los silencios eran pesados, cargados de recuerdos de un Santiago niño que alguna vez corrió por esos campos antes de ser endurecido. Elena observaba a su nieto Mateo con una ternura especial, detectando en el joven una chispa de curiosidad que sus padres intentaban apagar con pantallas. La tensión narrativa comenzó a escalar cuando los abogados presentaron un contrato de venta definitivo que incluía una cláusula de interdicción por supuesta senilidad de Elena. Santiago necesitaba demostrar que su madre no era apta para tomar decisiones, utilizando el incidente de las hierbas como prueba de una supuesta locura senil incontrolable. Isabela presionaba cada noche, argumentando que el estilo de vida que llevaban en Querétaro dependía de la liquidación inmediata de esas tierras malditas de Veracruz. Mateo, sin embargo, empezó a notar que su abuela, lejos de debilitarse sin sus pastillas químicas, mostraba una energía vital y una lucidez que desafiaban la lógica médica. El joven comenzó a filmar a escondidas las sesiones nocturnas, donde Elena preparaba ungüentos, fascinado por la destreza de esas manos que parecían hablar con la naturaleza. Los conflictos externos se volvieron asfixiantes cuando llegó un plazo de 48 horas para entregar la propiedad vacía a una corporación hotelera internacional. Santiago sentía el peso de una investigación de corrupción en sus empresas de Querétaro, lo que lo empujaba a actuar con una desesperación y crueldad cada vez mayores. Cada vez que intentaba hablar con Elena, ella respondía con una calma que lo desarmaba, recordándole historias de su infancia que él se esforzaba por olvidar con furia. El misterio simbólico de la casa se manifestaba en ruidos nocturnos, en el aroma a medicina ancestral que inundaba el sistema de ventilación y en la mirada penetrante de don Tacho. El sistema legal y las autoridades locales ya estaban comprados por Santiago, dejando a la anciana aparentemente sin defensa alguna ante la inminente firma. El miedo de Santiago a enfrentarse a su propia verdad se manifestaba en ataques de ansiedad que ocultaba a su familia, buscando refugio en el alcohol mientras revisaba los planos. Elena, consciente del tormento de Minton, su hijo,
Le dejó una noche un té de azahar en su escritorio, el cual él arrojó al suelo en un arranque de rabia. Mateo, al ver la escena, sintió por primera vez una profunda vergüenza de pertenecer a ese grupo familiar que trataba a la sabiduría como si fuera basura. La fractura emocional en la mesa era evidente. Mientras cenaban en silencio, el crujido de la casa recordaba que los cimientos de los Mendoza estaban a punto de colapsar. La herencia que Santiago buscaba era material, pero Elena custodiaba una herencia de sangre y conocimiento que no se podía comprar con ninguna de sus tarjetas de crédito. A medida que se acercaba el momento del clímax, la salud física de Santiago empezó a flaquear debido al estrés extremo de sus negocios fallidos en la ciudad. El contraste entre su rostro pálido y la piel bronceada y saludable de su madre de 82 años era una metáfora visual de su decadencia. Elena seguía recitando sus cantos en dialecto, una melodía que parecía proteger la casa de la codicia que intentaba derribar sus paredes centenarias de piedra y cal. Santiago se encontraba atrapado entre la presión de los inversores extranjeros y un sentimiento atávico de pertenencia que empezaba a emerger desde lo más profundo de su subconsciente. El sótano, antes prohibido, comenzó a ser el lugar donde Mateo pasaba horas escuchando las historias de Don Tacho sobre el verdadero origen de la fortuna familiar. La culpa de Santiago por el pasado afloró cuando descubrió una vieja carta que Elena nunca pudo enviarle mientras él estaba en el internado, explicando las razones del sacrificio. El trauma del abandono empezó a tambalearse, revelando que su madre lo había protegido de una amenaza que él, en su arrogancia infantil, nunca llegó a comprender realmente. Sin embargo, el orgullo empresarial de Santiago era un muro difícil de derribar, y las llamadas de sus socios en Querétaro le recordaban que estaba en la quiebra. La necesidad de dinero rápido chocaba frontalmente con el respeto que empezaba a sentir, muy a su pesar, por la resistencia silenciosa y digna de su madre. La atmósfera en la hacienda Los Olvidados se volvió tan densa que se podía sentir la tormenta eléctrica que se aproximaba desde el Golfo. Don Tacho confrontó a Santiago en el establo, recordándole que un hombre que vende el hogar de sus padres pierde su sombra y su lugar en el mundo. Santiago respondió con insultos, pero sus manos temblaban al sostener el bolígrafo con el que pretendía declarar a su madre legalmente incapacitada para administrar sus bienes. Isabela, ajena al conflicto moral, ya estaba haciendo maletas, planeando la compra de un nuevo departamento de lujo con el dinero de la venta de la selva. Mateo y Valeria, por primera vez, discutieron con sus padres defendiendo el derecho de la abuela a morir en la tierra que la vio nacer y crecer. El conflicto interno de la familia Mendoza se convirtió en una guerra abierta, donde los valores tradicionales luchaban contra la frialdad del materialismo moderno. Elena, en su sabiduría, sabía que el momento de la verdad llegaría no a través de las palabras, sino de un acto de sacrificio que Santiago no pudiera ignorar. Ella preparó el cuarto trancado del sótano, limpiando los antiguos frascos de barro y organizando las hierbas como si se preparara para una ceremonia de despedida definitiva. El plazo legal expiraba al amanecer y los camiones de mudanza ya esperaban en la entrada de la propiedad, listos para desmantelar la historia de 5 generaciones. Santiago caminaba por los pasillos como un animal enjaulado, sintiendo que cada paso en esa madera vieja le reclamaba la traición que estaba a punto de consumar legalmente. El aire olía a tierra mojada y a un destino que no aceptaba más demoras ni excusas baratas de un hombre ambicioso. A pocas horas de la firma, una tormenta tropical estalló sobre Catemaco, cortando las comunicaciones y dejando a la hacienda aislada del mundo moderno y sus leyes corporativas.
En la penumbra de las velas, las sombras de los ancestros parecían cobrar vida en las paredes, observando el juicio moral al que Santiago estaba siendo sometido. Elena se sentó en su mecedora frente a la chimenea apagada, sosteniendo un pequeño objeto envuelto en seda roja que guardaba como su tesoro más preciado. Santiago entró en la habitación con el contrato en la mano, listo para obligarla a estamar su huella digital, pero se detuvo al ver la serenidad absoluta de su madre. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el viento abrió de golpe las ventanas, inundando la sala con el aroma purificador de la selva virgen. Isabela gritaba exigiendo que terminaran con el trámite, pues el ruido de la tormenta la ponía nerviosa y el aislamiento le resultaba insoportable para sus nervios de ciudad. Santiago miró a su esposa y luego a su madre, dándose cuenta de que estaba rodeado de extraños en su propia familia, excepto por esa anciana. La dignidad de Elena, sentada allí sin pedir nada, sin implorar clemencia, actuaba como un espejo donde Santiago veía la fealdad de su propia alma ambiciosa. Don Tacho apareció en la puerta con un candil. Su presencia recordaba que fuera de esas paredes, la naturaleza no entendía de contratos ni de cláusulas de rescisión. El escenario estaba listo para que el corazón de Santiago Mendoza se rompiera o se endureciera para siempre, sellando el destino de la hacienda Los Olvidados. Mateo se acercó a su padre y le mostró en su teléfono el video de la abuela curando a un campesino local que había llegado herido a la puerta trasera. Santiago vio la destreza, el amor y la ciencia ancestral en los ojos de su madre, algo que ninguna de sus pastillas químicas podía replicar jamás. El joven no dijo nada. Solo dejó que las imágenes hablaran de la verdadera riqueza que estaban a punto de destruir por un complejo hotelero de plástico. La presión externa de los socios de Santiago se sentía como un eco lejano frente a la realidad tangible de la vida que emanaba de Elena. Los segundos pesaban como siglos en el reloj de pared que se había detenido hacía años, marcando un tiempo eterno de reflexión y posible redención moral. Finalmente, el sol de la madrugada empezó a filtrarse tras la tormenta, iluminando el rostro de Elena con una luz dorada que la hacía parecer una santa de la tierra. Santiago sentía el contrato quemando sus manos, un papel que representaba su salvación financiera, pero su condena eterna como hijo y como ser humano. Digno. Los abogados ya estaban estacionando sus vehículos modernos, rompiendo la paz del amanecer con sus bocinas impacientes y sus maletines llenos de términos legales y despojo. Isabela bajó las escaleras impecable, lista para salir de ese agujero y retomar su vida de lujos en la ciudad, apurando a Santiago para que firmara. La decisión final estaba en el aire, suspendida entre el rugido de la codicia y el susurro de la sangre que clama por su origen. El comedor principal de la hacienda estaba listo para la firma, con los abogados y los inversores extranjeros sentados frente a una mesa de roble macizo. Santiago sostenía la pluma estilográfica, pero sus ojos estaban fijos en doña Elena, quien simuló un repentino ataque de debilidad, dejando caer su cabeza sobre el pecho. En medio del pánico fingido, ella extendió su mano y entregó a Mateo el pequeño amuleto de seda roja que había guardado durante décadas con celo. Mateo lo abrió y mostró a su padre la fotografía desgastada que contenía. Era Santiago a los 5 años, sonriendo, protegida por un mechón de su propio cabello infantil. Al ver que su madre lo había llevado consigo cada segundo de su vida, algo se rompió definitivamente dentro de la armadura de hielo de Santiago Mendoza. Sin decir una sola palabra, Santiago tomó el contrato multimillonario de venta y con un movimiento violento y decidido, lo rasgó en 1000 pedazos frente a los atónitos inversores. El sonido del papel rompiéndose resonó en el salón como un disparo,
marcando el fin de su carrera como el tiburón financiero que todos conocían. Esta tierra no está en venta y mi madre no es una enferma mental. Ella es la dueña de este lugar y de mi respeto, declaró Santiago con una autoridad que no admitía réplicas. Isabela intentó protestar, gritando sobre las deudas y el estatus social, pero Santiago la detuvo con una mirada de absoluta decepción y firmeza moral. Los abogados, intimidados por la transformación del hombre, recogieron sus cosas y abandonaron la propiedad en un silencio sepulcral bajo la lluvia residual. Santiago se arrodilló ante su madre, tomando sus manos nudosas y pidiéndole perdón por los años de desprecio y por haber intentado borrar sus raíces con billetes de banco. Doña Elena le acarició el rostro con una ternura infinita, demostrando que el perdón es el remedio más potente que cualquier planta medicinal de la selva de Veracruz. El clímax emocional alcanzó su cúspide cuando Santiago ordenó a los camiones de mudanza que descargaran todo lo que habían subido y se marcharan de inmediato. Mateo y Valeria corrieron a abrazar a su abuela, sintiendo por primera vez una conexión real con su linaje y con la tierra que pisaban. La ruptura moral con el pasado de codicia era absoluta, y Santiago Mendoza se sentía por primera vez en su vida un hombre verdaderamente libre y completo. El diálogo transformador ocurrió después, cuando Santiago miró a Isabela a los ojos y le dijo que si no podía amar la esencia de su familia, no tenía lugar en su vida. Ella, incapaz de entender un mundo sin lujos materiales, decidió marcharse sola en uno de los SUV, dejando atrás a su esposo y a sus hijos en la hacienda. Santiago no sintió tristeza, sino un alivio inmenso al ver cómo la superficialidad se alejaba por el camino de lodo que antes tanto despreciaba. Don Tacho apareció con una jarra de café de olla y pan de pueblo, celebrando el regreso del hijo pródigo a la casa que siempre fue suya. La casa parecía suspirar, como si las paredes de la hacienda Los Olvidados hubieran recuperado el aliento vital que la ambición les había robado durante tanto tiempo. Santiago enfrentó a sus socios por teléfono minutos después, asumiendo las consecuencias legales y financieras de su decisión, prefiriendo la quiebra económica antes que la quiebra del alma. Les informó que sus acciones en la farmacéutica serían liquidadas para saldar deudas y que su vida en la ciudad de Querétaro había llegado a su fin definitivo. Mateo grabó todo el momento, no para las redes sociales, sino para guardar el recuerdo de la transformación de su padre de un villano a un héroe. La energía en el salón era de una pureza eléctrica, una victoria de la dignidad humana sobre la maquinaria fría y desalmada del capitalismo moderno. Elena sonrió por primera vez en años, una sonrisa que iluminó cada rincón oscuro de la casona colonial y sanó las heridas del pasado. La acción simbólica de Santiago de destruir el contrato fue el catalizador para que sus hijos también decidieran dejar de lado sus dispositivos y ayudar en la limpieza de la hacienda. Valeria comenzó a abrir las ventanas para dejar entrar la luz, mientras Mateo ayudaba a Don Tacho a organizar el jardín para las futuras siembras de medicina. El vacío afectivo que dominaba a los Mendoza fue llenado por una sensación de propósito y de pertenencia que nunca habían experimentado en sus vidas de cristal. Santiago se quitó el saco y la corbata, arrojándolos sobre la silla donde antes se sentaba el abogado, simbolizando su renuncia total a su antigua identidad. La redención no era solo una palabra, sino una decisión práctica que estaba cambiando el destino de todos los presentes en ese amanecer tropical. Al final del clímax, la familia se reunió en la cocina alrededor del fuego que Elena finalmente logró encender, compartiendo una comida sencilla pero cargada de significado y amor verdadero. No había necesidad de palabras complejas, pues el silencio
ahora era de paz y no de indiferencia, un lenguaje que Santiago finalmente aprendió a hablar con su madre. La hacienda Los Olvidados dejó de ser un cementerio de recuerdos para convertirse en el epicentro de una nueva forma de entender la medicina y la vida familiar. Santiago Mendoza ya no era el empresario frío de Querétaro, sino el hijo de doña Elena, el guardián de un legado que el dinero jamás podría comprar. La transformación era irreversible y el impacto emocional de su decisión resonaría en toda la región de Catemaco como un ejemplo de valentía moral. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo para ver el impactante desenlace y cómo cambió la vida de Santiago para siempre. Las consecuencias de la decisión de Santiago no tardaron en manifestarse de manera práctica, transformando la hacienda Los Olvidados en un faro de esperanza para toda la comunidad de Veracruz. Santiago vendió sus propiedades de lujo en la Ciudad para saldar sus deudas y utilizó el capital restante para fundar el Instituto de Medicina Ancestral Elena Mendoza. La reconstrucción de los vínculos familiares fue profunda, con Mateo y Valeria involucrándose activamente en el proyecto, aprendiendo de su abuela los secretos de la botánica y la compasión. La antigua mansión colonial fue restaurada con respeto, manteniendo su esencia histórica, pero adaptando espacios para consultorios gratuitos, donde se atendía a los ancianos más necesitados de la región. La frialdad de los contratos fue sustituida por el calor de los abrazos y el reconocimiento de la sabiduría de quienes ya han vivido largas décadas de experiencia. La vida de Santiago cambió radicalmente. Cambió las juntas de accionistas por caminatas matutinas en la selva junto a Don Tacho, recolectando las mismas raíces que antes despreciaba con ignorancia. Ya no vestía trajes de marca, sino ropa de algodón cómoda que le permitía trabajar la tierra junto a los jornaleros, ganándose el respeto genuino que el dinero nunca le dio. Isabela, tras meses de soledad en la ciudad, intentó regresar, pero se dio cuenta de que no encajaba en ese mundo de autenticidad y servicio, retirándose definitivamente de sus vidas. Los hijos de Santiago desarrollaron una madurez emocional sorprendente, convirtiéndose en los líderes de la nueva generación de médicos que buscaban integrar la ciencia moderna con el saber tradicional. La hacienda se llenó de risas, de pacientes agradecidos y de un sentido de comunidad que borró para siempre el estigma del abandono y la codicia. La visión esperanzadora de este nuevo comienzo se materializó en un sistema de salud autosustentable que no dependía de las grandes corporaciones farmacéuticas que Santiago una vez lideró con puño de hierro. La relación entre Santiago y Elena se convirtió en el pilar del instituto, demostrando que la reconciliación es posible incluso después de años de malentendidos y frialdad extrema. Los ancianos de la zona, que antes morían en el olvido, ahora encontraban en la hacienda un lugar de dignidad, cuidado y, sobre todo, de utilidad para la sociedad. El cambio no fue solo estético o financiero, sino una transformación del alma que permitió a Santiago encontrar la paz que tanto buscó en los lujos materiales infructuosamente. La hacienda, la vida, como fue rebautizada, se convirtió en un símbolo de que nunca es tarde para rectificar el camino y honrar a nuestros antepasados con acciones concretas. Concluir con esta visión humana subraya que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, sino en lo que somos capaces de proteger y compartir con los que más lo necesitan. Santiago Mendoza demostró que la hombría y el éxito se miden por la capacidad de pedir perdón y por la fuerza para defender la dignidad de los vulnerables. Elena, por su parte, vivió sus últimos años rodeada del amor que siempre mereció, viendo cómo sus conocimientos se transmitían a sus nietos y a miles de estudiantes.
La historia de los Mendoza dejó de ser una tragedia de codicia para transformarse en un testimonio vivo de redención moral y amor filial incondicional. El aire en Catemaco ahora olía a flores de azahar y a un futuro donde la ciencia y la tradición caminan de la mano por el bien de la humanidad. ¿Qué les ha parecido esta historia de redención y raíces recuperadas? Dejen un like si creen que el amor y la dignidad valen mucho más que cualquier fortuna material en este mundo. Suscríbanse al canal para más historias de segundas oportunidades que nos recuerdan lo que verdaderamente importa en la vida. Comenten la frase "La dignidad no tiene precio" si están de acuerdo en que debemos honrar y proteger a nuestros ancianos siempre. Su participación nos ayuda a seguir trayendo relatos que inspiran y transforman corazones. Ustedes habrían tenido la valentía de Santiago para renunciar a todo por su familia. Los leemos en los comentarios.